Hola amigos y amigas de la literatura gótica y de terror. Esto es Clásico Book Eaters con Miss Maupassant, así que yo debo ser la difunta Miss Maupassant. Para este especial Mujeres en el terror gótico. He tenido un accidente. Vengo de difunta. No, en realidad me voy a comprar una máscara. Es preciosísima, queda chulísima donde la pongas, pero no me gusta cómo me queda puesta. No me la terminaba de ver, me costó muy barata, igual que los guantes, los pendientes, porque el Claire's va a cerrar y estaba todo a mitad de precio. Aproveché. Otro año para comprarme cositas de Halloween no va a haber en el Claire's. Como no me funcionaba lo de la máscara, digo, me voy a poner encaje, pones la sombra encima de la base de maquillaje, se queda color, se ha quedado esto, ¿vale? Digo, así me va a juego, no sé si lo vais a ver, ¿vale? Pero las uñas tienen papel de esto, se pega de encaje, todo es encaje. Quería ser Lady Lace hoy y esto no es bonito, no queda bonito, digo, me lo pego. ¿En qué momento? He gastado medio bote de pegamento para pestañas, además de flocky. Tengo flocky en la cara. Y como se me levantaba, digo, las heridas, voy de difunta, mira la que mona y que difunta va ella. Ya está, solucionado. Vale, y antes de que nos metamos en las lecturas de esta Spooky Season, os tengo que decir que el Góticas y Tenebrosas ni siquiera lo conocía, que no lo tenía en mi radar. Estaba buscando este de Venus en las tinieblas de Valdemar, que está descatalogadísimo. Había un par en Wallapop, pero solo venta en persona en Madrid, pero como tengo una amiga en Madrid, me dijo, pues yo voy, no te preocupes, pero primero justo no coincidían las fechas y lo vendió a alguien que lo revendió, lo sé, pero de sobrísima, que lo revendió a más del doble de precio, que no iba a pagar obviamente, porque yo considero que aunque los libros estén descatalogados, no voy a pagar una suma superior de lo que valía en precio original de venta. Estaba en tratos con uno que me dijo, bueno, pues ya le iré buscando tal, y yo tenía un poco de prisa porque se acerca Halloween y ojo, al final he leído cosas, pero esto era el plato principal, el plato fuerte. Y hablando con Jeremy Blue, os dejo su canal abajo por si os gusta la literatura rusa o japonesa y queréis conocer alguna obra un poco más en profundidad, chequead su canal. Estábamos hablando de el de Vampiria, nunca sé cómo se llama, ¿vale? Lo dejo por aquí. Y los libros así de antología de cuentos de vampiros, apareció este, el Góticas y Tenebrosas. Dije, ¿esto qué cojona es? ¿Qué cojona es que lo necesito? Porque yo esto lo he contado, así también de introducción. El de los cuentos de fantasmas de señoras victorianas se lo regalé a una amiga, ¿vale? Ya no lo tengo, entonces considero que si tienes ese, no necesitas este. Si se añaden más cosas, ya os lo comentaré luego, pero apareció esto, a mí me entró por todos los ojos, era carísimo, lo encontré en Wallapop a mitad de precio. Además, como estoy vendiendo algún libro, así que no quiero tener en casa para hacer hueco, tenía algo de dinero en cuenta de Wallapop y me sale un poquito más barato todavía porque pues decidí que ese dinero era para libros o cosas de segunda mano, o sea, para reutilizarlo dentro de la aplicación, ¿vale? No me sale mejor que el de Valdemar, desde luego, pero mira, hijo, tengo una antología de relatos en femenino increíble. Es de la editorial TNX, que es una editorial argentina. No me he terminado el primer volumen, o sea, se deja el marcapáginas. Aquí, sinceridad siempre. Pero tengo muchas cosas que contar. Me he leído muchas cosas, pues estoy en la página 435. Os puedo dar unas impresiones, desde luego. Sin el cuaderno, esto no lo he apuntado, va a ser improvisando, que sabéis que no me gusta demasiado, pero bueno, mira, una está difunta ya y pues es lo que hay. Que yo quería ir, se me olvida, tengo la cabeza hoy en ningún sitio. Yo quería este año ir de viuda doliente, de esos con el sombrerito y con el encaje así que te tapa toda la cara. No lo encontré en ningún lado, de verdad. O sea, no sé si, a ver, no lo he soñado, claro que no lo he soñado, pero yo quería ir así. No había forma de encontrarlo. Nos vamos a ir primero con las que sí que he apuntado, que son estos dos recopilatorios que tengo de la biblioteca de Carfax. Hay uno que me ha gustado mucho y el otro, pues bueno, yo no lo recomendaría así tan alegremente, ¿vale? El primero de ellos es Mary Wilkins Freeman con El viento en el rosal.
Este es un conjunto de relatos espectacular, me ha gustado muchísimo. Mari tiene una capacidad asombrosa para construir ambientes espectrales y sobre todo una imaginación y una originalidad rampantes, sin parangón. Sé que más o menos dije eso de la otra señora de la biblioteca de Carfax, ni me voy a molestar en buscarlo, pero el otro recopilatorio que tengo yo de la biblioteca de Carfax, que me lo leí hace bastante tiempo, me gustó muchísimo, me pareció muy original. Esta señora va por los mismos puntos, es menos original que ella, que la anterior, pero me parece que construye unos ambientes de tal forma que te envuelven mucho mejor, ¿vale? No. 5 de 6 relatos son cuentos de casas encantadas y en ninguno de ellos se repiten los fenómenos de lo paranormal. Ningún vivo experimenta experiencias parecidas a la del cuento anterior o la de hace 2 cuentos. A mí esto me parece simplemente maestría. 5 de 6 son cuentos de casas encantadas y 3 de esos 5 son hogares estilo pensionado. Creo que en realidad eran 2 y me columpié un poco. Básicamente son como en la serie Fantasmas, la versión de Reino Unido, no la de Estados Unidos, ya que tienen que llevar el negocio a pesar de que tiene espectros en la casa. En la versión USA es al revés, ¿vale? Lleva los negocios a cabo gracias a tener los fantasmas en el hogar. Tienen una relación mucho más estrecha, tienen unos vínculos muy bonitos. La recomiendo muchísimo, la de Fantasmas USA. Igual es el momento justo ahora para que la veáis. Es mi serie súper confort porque me da muchísimo de lo que necesito a nivel emocional. Me gusta muchísimo, por encima de la de Reino Unido, que ni me la acabé porque es que ni me apetecía. En el momento de que la bruja que fue quemada desaparece, que era mi personaje favorito, dije, bueno, tampoco es necesario seguir con la historia. Y no lo hice. Para los que no conozcáis la serie en ninguna de las dos versiones, os resumo que alguien hereda una casa, la casa está encantada, en la casa ponen un negocio y este se verá afectado por las apariciones, ¿vale? De los fantasmas, obviamente. En este subgrupo, el relato que más me gustó fue El fantasma perdido, que lo tenéis analizado en Shorts, por si queréis conocer un poquito más. Luego tenemos La habitación sudoeste, con unas visitas de lo paranormal, de lo más vividas y originales que me he topado nunca. Son unas experiencias muy originales, muy vividas, muy diferentes, que me han resultado muy curiosas, ¿vale? Me han gustado mucho. Os vuelvo a repetir que todo el volumen destaca por su originalidad. El que más ha sido de mi gusto ha sido El viento del rosal, que titula la colección, una historia absorbente que te envuelve en el misterio de forma absoluta, con una ambientación espectral muy espeluznante y muy bien conseguida, que solo la desluz y un final que para mi gusto ha sido un poco abrupto. La tía va a buscar a la sobrina huérfana de madre a la casa paterna para que madrastra no tenga que hacerse cargo, y a lo Drácula, nada más llegar a la población, se ponen a murmurar y a susurrar a su alrededor mientras se santiguan. Esto ya no pronosticaba nada bueno. El resto no está mal, pero tampoco es demasiado allá. Tanto este como el otro, como un montón de aquí, de Góticas y Tenebrosas, se repiten de relatos de fantasmas por señoras victorianas. No me salen hoy las palabras. Es lo que hay. Tengo que decir que en este no han elegido el peor, no han elegido el que menos me ha gustado de todos. Es normal que dentro de un recopilatorio haya distintos niveles de tu agrado, pero sí que he de reconocer que la que metieron en la otra recopilación de esta señora era bastante flojo. Yo no pensé que iba a tener algo tan bueno, porque estuve mirando los de Carfax y os aseguro que yo había mirado que no se repitieran de esa colección y se repetían, ¿vale? Esta no estoy segura si sí o si no, pero yo creo que sí, ¿vale? Que sí que se repetía uno de los relatos. Igual esta es la señora que no se repetía, porque he estado mirando un poco el índice de los relatos y no me suena ninguno al que estuvieran, ¿vale? De estos relatos tengo que decir que que los cuentos no son ni demasiado excelsos ni demasiado execrables. Es un punto intermedio que se queda un poquito cercano al me. Se encuadra en
cierta curiosidad para una lectura, pero a relectura no se oferta. Destaco los dos primeros. El resto se va hundiendo en las marismas del olvido. El primero de ellos es El organista maldito de Harley Barley, en el que una joven aparece en Harley Barley diciendo a los señores del hogar que el joven señor ha prometido casarse con ella, que lo único que tiene que hacer ella es tocar el órgano non-stop. El problema, el hijo lleva 20 años difunto y ella se niega a dejar de tocar el órgano. El otro no es el segundo, es el tercero, también me he confundido, hasta estaba haciendo el mini guión. Pero supongo que no me importa una mierda. Se titula Una extraña historia de amor. Dos jóvenes de los Alpes suizos, él con ínfulas de artista, ella mejor dotada creativamente que él. De eso tenía un cuento B.S. Lodgarshin, ¿vale? De el que tiene el don versus el que lo practica porque tiene pasta. Muy interesante, me gustaba mucho ese relato. Bueno, total, que se van juntos a Italia. Allí este señor no consigue despegar artísticamente y frente al hambre más miserable, la mujer Hilda decide hacer figuritas que vende a espaldas de su marido. Esto la enfermará, mortal de necesidad. Pero antes de morir prometerá a su marido volver en 20 años sin aquello que le separó, el talento de ella. Este retorno se volverá la obsesión del viudo. Este es el tipo de historias que en el siglo XIX y casi que ahora también se lo puede escribir una mujer. Un marido que es consciente de que el talento lo tiene la esposa y que se quiere hacer a un lado para que sea ella la que brille y cultive su don. Pero aquí la amiga Rosa considera que el amor es renunciar a tu don cuando no es tu sueño y sí el de tu marido. La marca es una conversación que solo puede salir de una pluma manejada por unas enaguas y os voy a leer. Hilda exclamó, me pregunto si eres consciente del genio que posees. A través de mi amor por ti he aprendido a hacer mis pinitos con la arcilla, eso es todo, respondió Hilda. No poseo genio alguno y no lo quiero. Acerca de lo de ir a Roma, eres tú quien debería ir, no yo. Max, ¿dónde te has dejado el sentido común? Desearía que hubiera suficiente dinero para los dos y entonces podríamos ir juntos, pero como no es así, esperaré hasta que puedas permitirte llevarme. Lo que quiero decir es esto, Hilda, replicó Max, mientras la tristeza de sus ojos se convertía en pesadumbre. Tú tienes una genialidad en ti misma y yo no debería ser tan egoísta como para absorberte en mi propia vida y en mi trabajo. Tienes dinero para ir a Roma y allí es donde deberías ir. Para ti el matrimonio sería la ruina del artista. Esto un señor no lo podía escribir. Antes, imposible, ahora difícil. Lo dejamos aquí. El cuento en sí me ha parecido curioso, ¿vale? Me gustó más el primero. También os lo digo, el resto es mío. Y nos vamos con el plato principal, que es el recopilatorio. Góticas y Tenebrosas. Mujeres que cuentan historias oscuras, de la editorial DNX, del Nuevo Extremo, que es una editorial argentina. No había visto ninguna otra obra suya. La verdad es que sí que era caro, pero es una edición muy cuidada con la caja. Lo único que la caja venía un poquito rota de aquí, pero no me importa, lo más absoluto. Os tengo que decir que la recopilación de relatos es muy amplia y lo más interesante de todo esto es que al ser una editorial de Sudamérica han metido mujeres de habla hispana, además de George Sand y una autora rusa que es Elena Blavatsky, ¿vale? No es mucha cosa la que han metido, pero por lo menos se nota el esfuerzo de traer una recopilación un poquito diferente. Tenemos a Juana Manuela Gorriti, a Elena Blavatsky, que os había mencionado antes, a Rosalía de Castro, y en el segundo volumen tenemos a Emilia Pardo Bazán, a Teresa de Parra o a Alfonsina Storni. No es mucha cosa, pero es honesta. La edición está muy bien cuidada, las páginas son muy gorditas, que es algo que valoro, sobre todo cuando voy a subrayar, he subrayado cositas, ¿vale? No demasiadas, pero sí, y es algo que valoro. Claro que es una recopilación de autoras desde finales del XVIII hasta principios del siglo XX, y ha metido a Anne Radcliffe,
con un cuento provincial que era como un pequeño capítulo de Los misterios de Udolfo. Se puede leer por separado, pero me ha parecido como un poquito raro. Vale. Lo que más me ha gustado sin duda ha sido Frankenstein de Mary Shelley. Yo hice la lectura de Frankenstein por primera vez, no estoy segura, pero fue entre los 19 y los 20 porque había terminado el instituto y sí que me gustó, pero no tengo un recuerdo de que me maravillase, de que dijese qué buena obra, ahora sí. O sea, he descubierto mi verdadera pasión, es Frankenstein de Mary Shelley. Qué obra más compleja, más rica y con cuántos matices. Frankenstein es de esas historias que según qué peli hayas visto puedes conocer la historia o no, porque hay muy malas adaptaciones de Frankenstein y las más clásicas, sobre todo, me pica el floquí de la nariz. Las adaptaciones más clásicas pecan de no ser para nada buenas adaptaciones de la historia de Frankenstein, porque es una historia muy compleja. Tenemos un terror filosófico y creo que es una de las cosas que pocas veces en otras obras hemos visto, donde el terror es de carácter filosófico y moral. Interesantísimo. Todos conocéis a Víctor Frankenstein. Os tengo que decir que Frankenstein, para avanzar un poquito más rápido, hice a la vez lectura del canal Deja que te cuente, que os dejo en la cajita de información por si alguien quiere escuchárselo, y que nunca me había enterado también de un audiolibro, y me di cuenta de que la traducción no es exactamente igual. Hasta ayer o antes de ayer, creo, no me di cuenta de un modismo argentino que nosotros aquí en España no usamos. Entonces, por ese lado, la lectura perfecto para cualquier persona del habla hispana. Va genial porque no te sientes incómodo, no te sientes extraño a la hora de leerlo, ¿vale? Eso está muy bien. Sí que tengo que decir que la traducción no es tal cual, que han cambiado cosas, que han cambiado expresiones y formas, por ejemplo, retóricas y la forma de comunicar. Pero sí, os lo quería comentar por si estáis interesados, pues que busquéis la traducción que más os guste a vosotros, ¿vale? No sé quién traduce aquí nada, ¿vale? Sabéis que no suelo mirar y aquí pone quién edita, pero no quién traduce. Y a mí eso no me gusta, no me gusta. ¿Qué miedico me está dando? Pero bueno, Frankenstein. ¿Vale? Frankenstein me ha volado la cabeza de mil formas diferentes, pero me ha parecido un ensayo sobre los orígenes del mal desde el creacionismo. Es este dilema de ¿es lícito volverse malo cuando todo está en tu contra? También es una obra en la que según donde tengas tú el compás moral puedes darle la razón tanto a Víctor Frankenstein como al monstruo. Y es lo interesante que tiene esta obra. Te expone a los personajes de tal manera y les da una profundidad más propia de lo que será más adelante el realismo, con esa profundidad de caracteres. Lo hace de tal forma en la que tú puedes empatizar con Víctor Frankenstein y sus razones para no ceder ante el monstruo y puedes entender al monstruo y las reclamaciones que le está haciendo a Víctor Frankenstein. Y es lo maravilloso de esta obra, ¿no? Que es tan compleja en lo que al creacionismo, al creernos superiores, que la vida de otras personas esté en tu mano y el no ceder, pero sobre todo esta idea del bien y del mal, porque ambos están tomando decisiones que son malas, creyendo que es la mejor decisión. Mary Shelley deja de tu mano en el que sea tu compás, el que decida lo que está bien y lo que está mal en esta historia tan interesante, y me parece muy curioso que haga un análisis de los orígenes del mal siendo amiga de Lord Byron. Me quito el sombrero. Champú, de verdad. Luego tenemos como este miedo a la ciencia, a los avances, que también vemos en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque el gótico se contrapone a la ilustración, ¿no? La ilustración, la ciencia, los avances técnicos, el siglo de las luces, ¿vale? Pues este es el siglo de las sombras y todo aquello da mucho miedo, que es un invento de Hollywood, todo aquello de la electricidad se menciona un poco, volví atrás
porque sentí que me lo había perdido. Digo, ¿dónde está que la enchufa? No pasa, ¿vale? Lo he estado reflexionando y tiene muchísimo más sentido que hubiese ese miedo a la electricidad en los 1900. Creo que la primera adaptación, no sé si incluye esto, es de 1912. Os traigo un cronograma aquí de Frankenstein, me salió por Instagram, dije, mira que al pelo me viene. Pero la más famosa de Boris Karloff es de 1931. Luego tiene otros dos de Mary Shelley que me han parecido muy buenos. No lo destaco entre lo mejor, pero Mortal Inmortal me ha gustado mucho porque los dos son como cuentos con moraleja, reflexivos, no son a la hora de leerlos como súper excelsos, pero tienen una moraleja muy interesante, ambos dos. En especial, vuelvo a repetir, Mortal Inmortal. Porque todas aquellas personas que vemos la inmortalidad desde el punto de lo negativo, ¿vale? Sé que la gente lo suele ver, sobre todo en lo que es el mito del vampiro, desde lo positivo, desde la vida eterna, la juventud eterna, mejores capacidades físicas, etcétera, etcétera, y aquí lo vemos desde lo negativo. Qué pereza, ¿qué haces con tantos años? ¿Vas a trabajar tantos siglos? No, es que son súper inteligentes y claro, después de tantos años han tenido que acumular cierta riqueza. Puedes perder en 3 días esa riqueza en una estafa piramidal o en la bolsa mismamente. Trabajar la vida eterna, por favor, mira, no gracias, no firmo. Y en Mortal Inmortal reflexiona sobre uno de los aspectos negativos de la vida eterna, más concretamente el que pasa cuando tienes una persona en tu corazón y esa persona empieza a envejecer y tú no. Chulísimo. El de George Sanz esperaba más, me ha decepcionado un poquito. El de la Gaskell era el que venía en el otro recopilatorio y lo destaqué porque me gustó mucho. Se llama El cuento de una vieja niñera, en el que los fantasmas o los traumas que no hemos sabido sobrellevar. Vale, este es interesantísimo, me gustó bastante. Siempre en todos, yo no sé por qué, meten el de Charlotte Bronte, Napoleón y el espectro, cuando es un relato que personalmente pues es que no tiene nada. El que no tiene nada, pero nada de nada, ojalá que hubieran elegido algo mejor, porque Juana Manuela Gorriti no es argentina, han metido un cuento que ocupa una señora hoja solo por una cara, de verdad. No sé si los de la editorial, o sea, yo me imagino que vislumbraban vender fuera de lo que es Argentina y que iba a ser la carta de presentación de ciertas autoras. Y meten una página, esto. Yikes. Quizá el que mejor está escrito de todos es La puerta abierta de Charlotte Rieder, que había leído el año pasado un relato de ella, era un relato diferente y lo recuerdo muy bueno. También está construido de tal forma que antes de pasar la primera página tú ya estás dentro de lo que te quiere contar. No es una ambientación como súper bien hecha, es crear el interés de forma tan rápida que no ha pasado la hoja y tú ya quieres saber más. Me ha parecido muy, muy, muy bien escrito. Es la que mejor destaca en ese aspecto. De Elena Blavatsky, la rusa, el cuento se llama Un Matusalén del Ártico. Me fui a buscar más de esta autora y sí que tienes una autora que viajó muchísimo y se destaca en sus obras por el espiritismo y por los viajes que hizo. Entonces, el Matusalén del Ártico es exactamente lo que promete da. Es muy corto y no me ha gustado demasiado como para, de momento, buscarme en la obra, porque sí he encontrado una recopilación de cuentos de esta señora. El de Louisa May Alcott me esperaba bastante más. A mí, Mujercitas, me lo leí. Igual me pilló un poco mayor y no me ha cambiado la vida, pero reconozco que es muy buena escritora y aquí flojea un poquito, ¿vale? Está curiosón. Es explorando esta fiebre de lo exótico, de los viajes hacia Egipto y África, ¿vale?
Bueno, me quedan este y otro, el de Marie Bradon, La sombra en el rincón, y el de Rosalía de Castro. Me quedan más. Y si yo tengo que destacar uno por encima de los de Mary Shelley, que no por encima de Frankenstein, porque es que pone entero Frankenstein, que igual este no es el mejor volumen para una relectura, porque cuesta un poquito de no se abre bien, sí que se ha roto un poquito por aquí la espina, pero no está como muy cómodo. Igual en cierto tiempo me tengo que comprar un libro un poquito más adecuado para hacerme una relectura de Frankenstein. Sí. Pero vuelvo a lo mío, si yo tengo que coronar aquí un relato de este primer tomo de Góticas y Tenebrosas, va a ser el titulado La señora Cabanel de Eliza Lynn Lindman. Esta historia es excelsa, esta historia chapo. En esta historia tenemos el inicio exactamente igual que Los Pazos de Ulloa. Y no es solo que Los Pazos de Ulloa sea mi zona de confort para que me haya gustado tanto. Rico señor se casa teniendo ya con la criada un hijo fuera del matrimonio, obviamente, y esto hará que se creen rencillas entre la criada y la nueva señora. En este caso, al poco de llegar la nueva señora, se ponen malos tanto el marido como el hijo bastardo con la criada. Y la criada, que está muy celosa, que está teniendo sentimientos muy negativos con respecto a la nueva señora del hogar, va diciendo que lo que pasa es que es una vampira. Al principio esta idea tan rocambolesca no cuela ni de broma, ¿no? Fake news. Pero en el momento en el que el médico del hogar empieza a sugerir que puede que sea, ¿vale? Simplemente sugerir, no confirma en ningún momento de sí, yo he dicho tal. Se empieza a crear el rumor de que efectivamente la señora Cabanel, que encima es extranjera, ojo, cuidado, aquí a todo, es un vampiro. Eso lo reflexiona en la creación de lo que serían las fake news, ¿no? De las mentiras, de los rumores y de esas falsas acusaciones que echamos porque nos interesan a nosotros personalmente. Analiza los linchamientos públicos en un relato que es corto, al grano, interesante, brutal. La verdad es que merece muchísimo la pena. Lo podéis encontrar por separado. Yo os lo recomiendo muchísimo. No he mirado si de esta autora, y mira que miro casi todas, pero no he mirado si esta autora tiene alguna recopilación. Si no, por favor, Biblioteca de Cartas, sacadme una colección de Eliza Linton, porque de verdad creo que merece mucho la pena, ¿vale? Y eso es todo por hoy. Espero que tengáis un Halloween muy, muy, muy tenebroso, con lecturas muy góticas. Y nos vemos en la próxima. Saludos.